El domingo no pasado, el antepasado, miramos acerca de la omnisciencia de Dios y pensamos, hermanos, qué grande es Dios, y qué pena, qué vergüenza el saber que Él supo desde que íbamos a pensar mal, cuando hablamos mal, cuando tramamos algo malo, cuando obramos e hicimos algo malo. Qué pena, qué vergüenza. Porque Él es el primero entre todos los seres humanos que se dio cuenta del ser divino. Y es triste pensar en eso. El Dios de omnisciencia, que todo lo sabe, que tiene todo conocimiento, aún no está nuestra palabra en nuestra boca, el pensamiento solamente, y Él ya lo sabe. Es increíble, no hay límite en Él. Y debemos vivir, pensar, hablar y actuar siempre, hermanos. Siempre pensando que Él está ahí. Creo que el cristiano debería hacer un ejercicio y siempre pensar que alguien está sobre él ahí arriba. No lo puedes ver, es majestuoso, pero ahí está. De ahí que cuando vayamos manejando, si alguien hace alguna mala señal o aplana el claxon para ofenderte o qué sé yo, creo que nuestra distracción no va a ser, sino que sabes que ahí está Dios arriba. Que si estás solo, sola en casa, mirando TV, vas a tener cuidado. Tu cell phone, tu computadora, qué vas a mirar, qué no debes de mirar. Cuando hablas con alguien, cómo debes de hablar, porque Dios te está mirando. Él es omnipresente y omnisciente. Pero hermano, no solamente Dios es omnisciente y omnipresente, sino también Dios es toda potencia, es todo poder, la omnipotencia, la palabra omni, ya dijimos todo poder. Vamos a mirar hoy, a pensar, yo diría que más que analizar y leer, yo diría que meditar en la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios, hermanos, es increíble. ¿Cómo se describe, entrando de lleno en nuestra lección, cómo se describe en las Escrituras el poder de Dios? ¿Cómo se describe? Cuando vamos a las páginas sagradas nos damos cuenta, hermanos, que realmente es increíble, porque una de las características del poder de Dios es que su poder es eterno, y quizás no pudiera haber tanto impacto en la mente suya por decir, bueno, es eterno, pero en realidad lo viene a constituir un impacto fuerte en nuestra mente cuando miramos en paralelo a eso, de que su poder no tiene límite, es eterno, es como su eternidad misma. Por ejemplo, un texto que hemos leído muchas veces es Romanos 1, 19 y 20. El versículo 20 dice que 19 que Dios manifestó algo de Él. Y en el verso 20 dice que las cosas invisibles, y habla plural, cosas invisibles de Él. Y una de las primeras cosas que se enumeran, que son invisibles, dice es su eterno poder. Su eterno poder. El hombre puede ser medido su poder de acuerdo a su estatura, quizás su edad es muy posible, los músculos, hablando del poder físico, etcétera. Pero, hermanos, el poder de Dios no puede medirse porque es eterno. Y eso es lo que está diciendo este versículo exactamente. Su eterno poder. Cuando dice su eterno poder, significa que Él es eterno como Dios es eterno. En comparación con esto, y el profeta Isaías, muchos años atrás, escribió lo siguiente en el capítulo 40, verso 28. Respecto a Dios, su eterno poder. Dice el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído, hablando a Israel, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio? Note bien eso, no se fatiga con cansancio, no desfallece. Su eterno poder, en un sentido, hermanos, es inagotable. Eso es lo que dice Isaías. Porque el contexto está diciendo, precisamente el versículo 29, que Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Estos son humanos. Verso 40, el versículo 30. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Dios, está haciendo una comparación al profeta Isaías con jóvenes que tienen toda la vitalidad, pero tarde que temprano se cansan. Dios no se cansa.
Su poder es eterno. Por ello, una de las características que podemos ver en las Escrituras es que su poder no tiene límite en su existencia, es eterno. Por lo tanto, es inagotable, según Isaías 40. Pensando en eso, hermanos, piense con cordura. Ese es nuestro Dios que servimos nosotros. Es ese Dios que adoramos. Es ese Dios que conocimos a través de las Sagradas Escrituras. No solamente es eterno, sino también la Escritura dice que no tiene límite, no hay límite. El pensar en eso debe de llenarnos de gozo, el pensar que su poder no se agota porque no tiene límite. El Salmo 147, versos 4 y 5, lo explica muy bien. Note bien lo que dice el verso 4 y 5. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, note bien la expresión, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hermanos, eso es increíble. Ahora, a estas alturas podemos preguntarnos si su poder es eterno y no tiene límite, es inagotable. La pregunta es, ¿podrá haber alguna cosa imposible para él? Alguna cosa ya muy escondida que nosotros no sepamos, que digamos, esta es la parte que Dios no puede, su poder ahí no puede entrar. ¿Habrá algo? Piense sensatamente en eso. Y la respuesta es obvia, no hay nada, hermanos, que Él no pueda hacerlo. Es increíble. ¿Ha usted pensado en el poder de Dios cuando, por ejemplo, aprecia unas montañas, por ejemplo, el cielo azul nublado, con esas nubes coloridas que en ocasiones, en un ocaso, se ponen, unas cascadas, el agua intermitente que viene y va hacia el mar, se evapora y regresa? Ha ido a algunas montañas altas en Colorado, ¿no? Buenos hermanos vieron. Y donde puede usted ver la majestuosidad de la naturaleza y piensa en el poder de Dios. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Cuando usted aprecia una montaña, por ejemplo, hermanos, llena en su totalidad de nieve, ¿cómo resplandece lo blanco, la blancura de la nieve que Dios hizo posible en un cielo azul, con flores hermosas? Es algo que llegamos a pensar, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Es su infinito poder, es algo grande. ¿Saben que Thomas Watson dijo una ocasión acerca del poder de Dios? Dijo, para crear se requiere un poder infinito. Todo el mundo no puede hacer una mosca. ¿Por qué? Porque el hombre realmente trabajamos con materia. Nosotros no creamos, nosotros la transformamos. Dios creó. Dijo él, el poder de Dios al crear es evidente, porque Él no necesita instrumentos con los que trabajar. Puede trabajar sin herramientas porque no necesita materia sobre la cual trabajar. Él crea la materia, luego trabaja sobre ella, porque Él trabaja sin trabajo. Él habló y así fue, según dice el Salmos 33, versículo 9. Hermanos, es grandioso. Pensando en eso, ha visto los grandes edificios de hierro. ¿De dónde sale el hierro? De la tierra. ¿De dónde salió el hierro en la tierra? Dios lo creó. Aún las casas de madera tan soberbias, alguien dijo, tan hermosas, hechas de madera. ¿De dónde? Del pino. ¿De dónde vino el pino? Dios lo creó. El hombre no crea nada. El hombre simplemente transforma. Dios es el creador. De donde no había materia, Él lo creó. Piensen en eso, hermanos. Qué hermoso es meditar en el poder infinito de Dios. Ahora, el poder de Dios puede apreciarse en la naturaleza. ¿Cómo la naturaleza se le sujeta a Él inmediatamente, en una inmediata obediencia y perfecta obediencia hacia Dios? Piense ahora en esto, solo para meditar. ¿Cómo Dios, hermanos, hoy en día hay un ciclo del agua, hay ciertas estaciones y el agua generalmente, hablando con las personas que vieron allá en los años 60, 70, 50, 40, dicen que en ciertos lugares llovía más, ahora ya no llueve y tienen ya ciertos tiempos cuando es muy común que llueva. Bueno, Dios cambia esas leyes.
Cambia esas leyes. Por ejemplo, piensen en el arca. Cuando llovió, no intermitentemente, no, constantemente 40 días y 40 noches, sin parar, exactamente las 40 días y 40 noches. Piensen en eso, hermanos. Dios, Él maneja las leyes naturales, así lo hizo. Por eso leen Génesis 7:11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Salió agua de abajo y el agua de arriba lloviendo 40 días y 40 noches. Alguien dice, bueno, 40 días y 40 noches tal vez no lograba subir por los copos, pero se abrieron los abismos. Y Dios lo hizo, hermanos. Y la naturaleza le obedeció inmediatamente. Cuando leemos en el libro de Éxodo acerca de las plagas, cuando hicimos la revisión en el libro, nos quedamos maravillados. Granizo en las casas y lugares de los egipcios y en las casas de los israelitas no. Tinieblas en que no podían moverse nadie. Y hermanos, en las casas de los israelitas se había luz, Éxodo 10:23. Eso es maravilloso. La naturaleza haciendo una distinción entre los hijos de Dios y aquellos que no son los que le temen. Maravilloso. Ahora deténgase en pensar esto. Y esto es fantástico. Hermanos, el mar abriéndose de par en par. Usted es un israelita, una israelita. Trae sus sandalias puestas y sus sandones puestos y está en apuros. Dios, por mandato de Jehová, Moisés pone su vara, se abre maravillosamente de par en par el mar. Hay pared a la derecha y hay pared a la izquierda de agua. Cuando pienso en esto y los tiburones, los niños tal vez hasta imaginan un tiburón asomándose, mirando pasar a los israelitas. ¡Wow! Esto Dios lo hizo. Maravilloso. ¿Cómo es posible esto? Hermanos, cómo la naturaleza se le sujeta a un solo deseo. Éxodo 14:22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y ahí van caminando los israelitas hacia la tierra de Canaán. ¿No es maravilloso esto? ¿Puede usted medir el poder de Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Wow. Y luego cuando pensamos, hermanos, acerca de lo que hizo Elías, ¿se acuerda de eso? Allá en el monte, cuando fue y puso su cabeza sobre las rodillas, porque ya 3 años y medio, si no me equivoco, no llovía, por mandato de Jehová, sequía total. En Primero de Reyes 18:41 dice que entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Luego, hermanos, le dice el criado, ve. Dice, no veo nada. Ve otra vez, dijo 7 veces. Versículo 43 del 18. Y dice el verso 44, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve. Y dijo acá, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Y luego, hermanos, dice el versículo 45 que Elías fue corriendo adelante del carruaje. Y es hermoso pensar en esto. Es hermoso. Cuando usted está en ese monte ahí y está parado, le dijo, hacia allá, Alberto, hacia allá de allá se levantó la mano del mar, porque este monte está cerca del mar, y tu mente puede pensar y recrear ese momento maravilloso. ¿Qué lo puede hacer eso, hermanos? Algo sin igual. Es el poder infinito de Dios, eterno. Eso es maravilloso, la naturaleza sujetándose una y otra y otra y otra. ¿Y qué diríamos, hermanos? Que a través de no solamente la naturaleza, sino las leyes naturales en el mismo cuerpo, por ejemplo. Mire esto, increíble. Por ejemplo, hermanos, Dios puede hacer que una mujer, aún ya anciana o estéril, pueda tener hijos. Me maravilló ver esto. Leía 18 de Génesis 13 al 14 que Sara era estéril.
Increíblemente, Rebeca también era estéril, la esposa de Isaac, Génesis 25:20. También Raquel era estéril, esposa de Jacob, Génesis 31. Ana, la esposa de Elcana, primera de Samuel 1:4-5 también, era estéril, y su otra esposa, concubina, se peleaba con ella, la hacía llorar. Ana lloraba mucho. La esposa, hermanos, de Manoa, la madre de Sansón, también era estéril. Jueces 13:1-3. Usted dice, todo eso está ahí, sí, hermanos. De hecho, Elizabeth, esposa de Zacarías, Lucas 1:5-7 y 35-37, también era estéril. Y ya muy avanzada en la edad de ellas. ¿Qué le dice esto? Todas ellas procrearon hijos. A Sara le había disminuido la costumbre de tener hijos. Y los demás, una edad bien avanzada, igual también Sara, Elizabeth recuerdo, Ana no sé qué edad tendría, o Raquel, pero hermanos, ellas todas eran. Y Dios hizo que tuvieran hijos. Increíble. Las leyes naturales del cuerpo mismo se le sujetan a Dios y Dios manda y no hay nada que se revele. Es increíble. Hermanos, en el tiempo de Jesús sanó a todos los enfermos. Nos faltaría tiempos para meditar del cojo, paralítico, ciego, leproso, hasta los muertos, Lázaro mismo. El poder de Dios puede tener un límite, no lo tiene. Es infinito, es eterno. Cuando leemos sobre los enfermos, mire Marcos 6:56. Donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase, les permitiese tocar siquiera el borde, la orilla de su manto. Y todos, hermanos, me place leer esta palabra, todos los que le tocaban quedaban sanos. Hoy en día dicen, no, Dios tiene poder, pero no sanó a alguien. Dicen, no, es que le faltó fe. Y me place leer este versículo. Todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Usted tenía alguna enfermedad, un problema físico? No importa lo que usted tuviera. Si usted lograba tocar el manto de Jesús cuando Él pasaba, su problema estaba solucionado. Usted tiene cáncer, va a morir, toque el manto de Jesús. Es maravilloso, increíble, perfecto, eterno. No sé qué palabras usar para hablar del poder de Dios, hermanos, eso es magnífico. Sin embargo, hay algo que pasamos por alto sobre el poder infinito de Dios. Y esto es muy, muy frecuente. Y en ello, hermanos, me incluyo yo. ¿Qué cosa? Que su poder también puede y tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Sabe usted eso? Esto es lo que poco se habla y poco se enfatiza. ¿Qué cosa? Que su poder, hermanos, está en el Evangelio hablado, enseñado en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cómo es poder de Dios? ¿Explica el versículo? No. Tenemos que conjuntar otros versículos para entender que cambia vidas, cambia pensamientos, cambia acciones, cambia procederes, cambia todo en sí, modifica la vida del ser humano. Porque esto tiene que ver con Romanos 10, 8 y 9, que dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí va incluyendo el poder de Dios. Cuando oyes el bendito evangelio, hermanos, si tú eres un cristiano, hago un énfasis y claramente y fuerte. Si tú eres un cristiano, una cristiana, que estás batallando con tus defectos, con el que yo no puedo, es que nadie me quiere, y toda esa serie de situaciones, o cualquier cosa que esté impidiendo tu crecimiento personal, espiritual, entiende esto, no has entendido el poder de Dios a través del evangelio que llegó a tu vida. Esta es la realidad. O falló el poder de Dios, o le falló a Él. Sí, puede crear montañas, puede hacer esto, puede hacer aquello, pero no pudo cambiar mi mentalidad y mi vida misma. Eso no es verdad. El problema somos nosotros. Mira esto, esta palabra de fe que predicamos, que si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Serás salvo. Note bien. ¿Y qué dice Romanos 6:4 después del bautismo? Bueno, resucitamos con Cristo juntamente para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es vida nueva?
Hermanos, esa es la palabra, nuevo. Nuevo es algo que no tiene uso. Es algo que nunca estaba en tu vida. Es alguna forma de pensar, de actuar, de hablar que ahora vives, que no estaba en ti. Es algo nuevo. Hermanos, esto es increíble. Nos maravillamos de la magnitud y la eternidad de Dios, pero muchas veces no nos detenemos a entender y pensar el grande poder que Dios puede obrar en las vidas nuestras. En otras palabras, cuando hablaron sobre la historia del hombre que aquí en Estados Unidos comía las carnes de las víctimas, una y otra hombres y mujeres que mató, y un hermano de la iglesia de Cristo fue y le predicó y le bautizó en la cárcel. Y se hace la pregunta, recuerda, ¿puede la misericordia de Dios llegar a tal grado de perdonar a este hombre? Sí. Y pudo él y quiso ser bautizado, creyó en eso. Hermano, el poder puede hacer eso. Se dice en la historia que él murió con una sonrisa. Podía haberse opuesto a la muerte y él permitió morir. Es increíble cómo el poder de Dios. Usted ha visto a un alcohólico, pero alcohólico, que se queda en las calles a dormir, que pierde su dignidad, su economía, su propia familia. ¿La conoce? Sería muy bueno. He visto en la historia que sirvió al Señor más de una persona y la he visto sentada, vestida y en su juicio cabal, con una corbata, cuando era una persona, hermanos, despojos de la humanidad. Es increíble. Esto es precisamente lo que hace el Evangelio. Es como aquel hombre que no dejaba dormir a las personas, andaba golpeándose con piedras en el panteón. Y Marcos 5:15 dice que vienen a Jesús, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Tuvieron miedo. A veces la gente tiene miedo de venir a oír el Evangelio porque se dan cuenta que personas, dicen, se hacen aleluya. No, personas cambian su vida. No cambian religión, ese es el punto, no es la religión, es Dios cambia vidas. Y hermanos, qué hermoso saber esto. Ya no tengo que estar lidiando con mi pensamiento que heredaron mis padres o mis traumas psicológicas, etcétera, etcétera. No tengo que más lidiar con eso. Soy libre ahora. Soy persona diferente. Valgo, importo, puedo hacerlo. Todo bajo el poder infinito de Dios. ¡Qué hermoso! ¿Se imagina usted este hombre sentado? Este es el hombre que era despojo, que estaba herido, sangrante y aún a veces sin ropa allá cuando pasábamos. Este es el hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. No podemos creerlo. Eso, hermanos. Thomas Watson también señala respecto al poder de Dios. Dice esto: se ejerce mayor poder en la conversión que en la creación. Y creo que estamos muy completamente de acuerdo. ¿Por qué, hermanos? Dice, cuando Dios creó el mundo, no encontró oposición. Como no tenía nada que le ayudara, tampoco tenía nada que le estorbase. Pero cuando convierte a un pecador, encuentra oposición, ¿sí o no? Sí. Satanás se le opone y el corazón del hombre se revela y no quiere. Ve eso, hermanos. ¿Dónde tiene Dios límite poder? No puede obrar contra su propia voluntad. Ahí es el corazón que pone el límite a Dios. Su infinito poder es infinito y ser eterno, pero no puede cambiar al hombre en contra de su voluntad. Necesitas tu alegría en tu vida, necesitas felicidad. Mira esto lo que dice Romanos 15:13, hermanos, textos que hemos pasado, pero mire, analícelo. Vean lo que dice el verso 13, Romanos 15. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Te has preguntado, y Señor, ¿cómo me llenas el corazón de gozo? Y paz, Señor, ¿cómo me pones el corazón en paz? Porque hay conflicto. Y agrega, Él les llene de todo gozo y paz en el creer. Ese es el medio. Al que cree todo es posible. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese poder? No lo conozco. ¿Cuál es ese poder? Y luego, algo más fuera de lo normal, contradictorio. No entiendo. Pablo dice respecto a un poder
Según los Corintios 12, verso 9 y versículo 10. Dice, me has dicho, él le decía 7 veces, quítame este aguijón, Señor. Y él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál poder? ¿Cuál poder? Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál es ese poder de Cristo? ¿Ve eso? ¿Se ha preguntado? Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, persecuciones, en angustias. Me voy a gloriar en ello, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es la esencia? Hermanos, hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Dios. Su poder no solamente levanta montañas, crea materia que el hombre después la transforma. Su poder cambia vidas. Su poder cambia pensamientos. Su poder cambia acciones. Eso es. Otro pasaje más, Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19, antes que termine. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, note bien, enfatiza, y cuál es la esperanza que los ha llamado, y cuál es plural las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál singular la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué está diciendo el versículo 19? Ve, hermanos, esta es la omnipotencia de Dios, que alcanza, como decía, no solamente lo existente, sino nuestras propias vidas. Por último, hay una aplicación en esta lección. Si Dios es omnipotente, ¿qué puedo yo aplicar en mi vida? Bueno, si usted y yo creemos que su poder es infinito, creemos, claro, y no nos cuesta trabajo, que su poder es eterno, que su poder no tiene límite. Si creemos que para Dios nada hay imposible, la pregunta para ti, para mí es, ¿creemos de igual manera que su poder puede obrar en nuestras vidas? ¿Creemos que puede? Y si creemos que puede, tú estás aquí ahora. Él ha muerto, Jesús, por ti. Y este es su poder. Que alguien ocupó tu lugar. Que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Salvo de todos tus temores, salvo de tus pecados especialmente, salvo de todo. Si lo crees verdaderamente, crees que Dios puede cambiar tu vida, entonces tú has entendido completamente el poder infinito de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder entenderlo. Si tú estás aquí, no has venido a Cristo Jesús, no eres un cristiano o una cristiana, no te has bautizado para perdón de tus pecados, te invitamos a hacerlo en esta mañana. Te pones de pie mientras cantamos el himno. Dios te bendiga ricamente.